nos va a hacer una descripción breve de los paradigmas principales de la inteligencia computacional y va a presentar diversas aplicaciones, desarrollos y algunos resultados que se han obtenido con estos paradigmas en el área de sistemas eléctricos de potencia. Quisiera hacer una breve presentación del doctor Miguel Ramírez González. Perdón. Estás cambiando el nombre. Él es ingeniero eléctrico por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en ciencias en ingeniería eléctrica, con especialidad en sistemas de potencia por el Instituto Tecnológico de La Laguna, y es doctor en ingeniería eléctrica por la Universidad de Calgary, en Canadá. Ingresó al Instituto de Investigaciones Eléctricas en 1998 en el Departamento de Simulación. Actualmente labora en la Gerencia de Transmisión y Distribución del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Su área de especialidad incluye el modelado, la simulación, el análisis y el control de sistemas eléctricos de potencia, integración a gran escala de fuentes de generación eólica y solar, enlaces de alto voltaje en corriente directa, dispositivos FACTS, soporte de red basado en sistemas de almacenamiento de baterías y la aplicación de técnicas de inteligencia computacional para resolver problemáticas relacionadas con la dinámica de redes eléctricas. El doctor Ramírez es autor y coautor de más de 30 artículos de revistas y congresos nacionales e internacionales. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, y es miembro senior del IEEE. Con ustedes, el doctor Miguel Ramírez. Bueno, pues buenos días o buenas tardes a todos. Quisiera enfatizar que la plática tiene que ver básicamente con algunas aplicaciones y desarrollos que hemos realizado desde el 2008 para acá en la Gerencia de Transmisión y Distribución del Instituto. Y bueno, quisiera compartirles algunas de estas experiencias a través de esta plática, por favor. Bueno, inteligencia computacional. Actualmente, bueno, en general los sistemas de potencia experimentan un cambio, digamos, bastante fuerte en el sentido de que no fueron diseñados para operar como actualmente tienen que operar muchas veces. En ese sentido, lo que se busca es nuevas soluciones, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de controlar, de regular diversas variables en el sistema para poder cumplir con diversos estándares de operación. Con relación a esto, nosotros hemos estado trabajando en algunas de estas aplicaciones precisamente por necesidades del cliente en su momento, en este caso transmisión y distribución, en otra ocasión el SENACE y actualmente por ahí distribución, CFE Distribución. Con base en esas necesidades hemos desarrollado algunas cosas aplicando estas técnicas y bueno, hemos encontrado resultados bastante interesantes en ese sentido. La inteligencia computacional comprende diversos paradigmas, algoritmos, así como la implementación computacional de estas cosas que están basadas o inspiradas biológicamente y que involucra mecanismos de aprendizaje, adaptación, evolución para la solución de distintas problemáticas en particular. Y se centra básicamente en cosas donde los algoritmos o las técnicas convencionales o típicamente utilizadas no nos aportan buenos resultados o simplemente fallan en el sentido, ¿no? ¿Qué paradigmas están involucrados dentro de lo que es inteligencia computacional? Principalmente, y voy a mencionar solamente algunos: redes neuronales artificiales, lógica difusa, computación evolutiva con sus distintos algoritmos. Tenemos también por ahí lo que le llaman inteligencia de enjambres o lo que es la inteligencia colectiva, que involucra también algoritmos de optimización, por ejemplo, inspirados en el comportamiento de algunos animales o en los procesos involucrados en la búsqueda de alimentos de algunos animales.
Y además los sistemas inmunes artificiales, que básicamente están inspirados en el procesamiento del sistema inmune biológico. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas. Obviamente hablar en detalle de ellas involucraría mucho tiempo, pero vamos a tratar de más o menos hablar un poquito de estas para entenderlas un poco. ¿Qué son las redes neuronales artificiales? Básicamente son modelos matemáticos inspirados en el conocimiento que actualmente tenemos de cómo funciona el cerebro. La unidad básica de procesamiento es la neurona artificial, y algunas características sobresalientes de estos modelos son, por ejemplo, su aprendizaje adaptativo, su generalización y robustez. Pueden considerarse como aproximadores universales, es decir, pueden aproximar cualquier función en forma relativamente precisa. Algunas por ahí desventajas que se mencionan pueden ser que pueden verse como modelos de caja negra, es decir, es difícil de interpretar el conocimiento interno adquirido por la red a través de un proceso de entrenamiento. La estructura básica de una red neuronal está compuesta por distintas capas: capa de entrada, capa de salida, capa oculta, y la unidad básica, que son las neuronas, que contienen funciones de activación, sumadores, y lo que se conoce como los parámetros o pesos de ajuste, que permiten precisamente capturar a través del entrenamiento ciertos patrones en el modelo de la información que se presente. Algunos ejemplos típicos, vamos a decir, de las arquitecturas de red neuronal: perceptrón multicapas, las redes de funciones de base radial, redes recurrente. La diferencia entre estos son simplemente el flujo de procesamiento de información. En los dos casos, primeros es hacia adelante, y en el último caso incluye retroalimentación hacia atrás dentro de la arquitectura de la red. Actualmente hay un sinfín de aplicaciones que nos permiten desarrollar o probar modelos de red, configurar arquitecturas, explorar resultados con estas arquitecturas, y una de ellas, por ejemplo, es MATLAB. Supongo yo que muchos lo conocen. En particular, tiene una toolbox de redes neuronales artificiales que, a través de una interfaz gráfica, nos permite rápidamente configurar cualquier modelo, comenzar a trabajar con datos y obtener resultados de manera muy fácil. También tiene la forma de hacerlo a través de código, MATLAB, y se presta mucho para trabajar con estos modelos. También tenemos otra herramienta que también existe por ahí, es las librerías de Python. Por ahí supongo yo que algunos las han utilizado. También es muy simple codificar, configurar el modelo de red y aplicarlo para alguna solución en particular, ¿no? Este es el caso, simplemente para ilustrar la interfaz por ahí de MATLAB, que nos permite trabajar con esos modelos muy fácilmente. En general, las aplicaciones son bastante amplias de las redes neuronales artificiales. Aquí les pongo algunas. Básicamente, para lo que nosotros ahí en la gerencia los hemos utilizado son para predicción, por un lado, y por otro lado para control de procesos. Pero aquí en la lista ustedes pueden ver que es bastante amplia, ¿no? Incluyendo y también distintas áreas, no solo en la parte de ingeniería eléctrica, sino en otras áreas, ¿no? Lógica difusa, este es otro paradigma también básico de lo que se conoce como inteligencia computacional. ¿Qué es lógica difusa? Aquí puesto de manera muy simple, son modelos para representar el conocimiento, dice aquí ambiguo, imitación de procesos de pensamiento, generalmente relacionados con la manera en que el ser humano piensa, ¿no? Que muchas veces decimos, la habitación está fría. ¿Qué significa fría? Pues para cada quien puede significar distinta temperatura, ya poniéndolo numéricamente, ¿no? O que hace calor. ¿Qué significa hace calor? Puede ser que para algunos sean más sensibles al calor, y a lo mejor 20 grados ya es caluroso para alguien, ¿no? Y otros para 30 grados. Entonces son términos que se definen de manera imprecisa, de manera ambigua, y significan, para uno o para otro pueden significar diferente, ¿no? En este caso, la cuestión aquí de lógica difusa, la forma en cómo se representa el conocimiento es a través de reglas
con un antecedente y una consecuencia, es decir, si sucede algo, entonces pasa esta otra cosa, ¿no? De tal manera que nos permite modelar las cosas de una forma más fácil, de sentido común e interpretable para muchos de nosotros, porque es la forma en que típicamente expresamos las cosas. Algunas desventajas que pueden mencionarse en cuanto a este paradigma es que por sí solo la lógica difusa no tiene un proceso sistemático para diseñar un sistema de lógico difuso, y tampoco para traducir el conocimiento de un experto hacia las reglas que en un momento puedan ser necesarias. Otra de las cosas que se mencionan también es que el número de entradas, las funciones de membresía asociadas con el sistema de lógica difusa pueden en un momento dado hacer muy complicado el sistema y por lo tanto su diseño en este sentido. Componentes básicos del sistema de lógica difusa. Tenemos distintos módulos. Un módulo de entrada que es la conversión numérica a difusa. Tenemos una base de conocimiento donde están las reglas, si algo, entonces otra cosa, ¿no? Tenemos también un módulo de conversión ya de valores difusos a valores numéricos, que son los que finalmente se aplican a donde se requiera. Algo que normalmente, más bien algo que es básico en estos sistemas es el empleo de funciones de membresía, como se muestra gráficamente en esta figura. Tenemos distintas funciones de membresía. Estas funciones de membresía normalmente se asocian con las variables de entrada y con las variables lingüísticas asociadas a esa variable de entrada. Enseguida ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Como hablábamos, esto de lógica difusa, está basado en reglas. Estas reglas en un momento dado pueden formularse a través, por ejemplo, en la figura 7, de dos variables de entrada y una variable de salida. En este caso, las variables de entrada, X y Y, puestas en forma de tabla, genera un conjunto de reglas de 16 reglas para la variable de salida. Las variables de entrada, cada una de ellas, X y Y, están asociadas con conjuntos difusos del tipo funciones de membresía triangulares, cada una de ellas. Y la variable de salida también puede estar asociada a conjuntos difusos de ese tipo. Las variables lingüísticas asociadas con esas variables de entrada, X y Y, en este caso vamos a decir que son negativo pequeño, negativo grande, cero, positivo pequeño y positivo grande. Son términos que se utilizan y se asocian en este caso para ese ejemplo. Y la forma en que opera o que se realiza la inferencia en estos sistemas es, consideremos por ejemplo una regla del tipo que se muestra aquí: si X es A y Y es B, donde X y Y son variables asociadas, por ejemplo, a la tabla que tenemos allá. A y B y C son los términos o los conjuntos que estamos asociando, como vemos ahí. ¿Qué pasaría para el caso de la inferencia de dos reglas? Tenemos una regla 1 y una regla 2, donde también tenemos una variable X con un valor numérico X0 y tenemos también una variable Y con un valor Y0. Esas variables, al inferir en todo el conjunto de reglas que tenemos, bueno, consideremos que para estas dos reglas y los conjuntos difusos asociados, infieren en esta parte. Cortan por un lado a este conjunto para la regla 2 aquí y a este conjunto para la regla 1 acá. Igual para la variable Y, los cortes se muestran por aquí y para acá para los conjuntos difusos asociados. A través de una regla de inferencia que se le denomina máximo y mínimo, se puede obtener una salida en términos difusos de esas reglas. Lo que se hace aquí es seleccionar entre estos dos el valor mínimo, entre estos dos también el valor mínimo, determinar el área de salida para este conjunto difuso y finalmente tomar los valores máximos de estas dos salidas resultantes para esas reglas. De aquí, para convertirlo a valor numérico, lo que se hace es aplicar por ejemplo, algún método en particular, que puede ser el método del centroide, donde se obtiene un valor numérico y es el que se aplica, por ejemplo, para el caso de un control de procesos, a la señal de control, a partir de un proceso de inferencia con conjuntos difusos, ¿no? La ventaja también de todas estas cosas es que existen ya herramientas bastante probadas, bastante utilizadas, que nos permiten realizar cualquier diseño basado en estos paradigmas de manera también muy fácil y rápida, ¿no? El caso de MATLAB, donde tiene módulos para editar las reglas, para configurar las funciones de membresía del sistema en general, para configurar las funciones de membresía en particular de cada señal de entrada,
ver qué es el resultado de cada regla, cuál es el resultado y finalmente algo que se llama la superficie de control o la superficie resultante de todas esas reglas para una aplicación en particular. Esto también es una interfaz que puede usarse en MATLAB y es también muy simple de utilizar y de explorar y de generar alguna solución basada en estos conceptos, ¿no? Aplicaciones. Algunas aplicaciones que más se mencionan y se pueden encontrar en la literatura es la parte de control, sistemas de control, y es en la que también, en este caso por ahí tenemos algunos ejemplos, pero existen muchas otras como el sistema de frenado de vehículos, en los elevadores, actualmente en los aparatos electrodomésticos como en las lavadoras, por ejemplo, se están incorporando estos conceptos de lógica difusa, los semáforos, obviamente, y en muchas otras aplicaciones que por ahí estoy incluyendo en esta lista, ¿no? Otro paradigma que podemos mencionar es la computación evolutiva. Obviamente, recuerdo que por ahí creo que ya hubo una plática también de esto, mucho más amplia que lo que tengo aquí, pero simplemente para recordar. En este caso, bueno, se refiere a modelos computacionales basados en lo que es los procesos de selección natural y de supervivencia, de tal forma que desde el punto de vista computacional y desde el punto de vista de una población en particular, sobreviven aquellos individuos mejor adaptados y mejor aptos, vamos a decirlo así, y que son los que al final de cuentas nos conducen a una solución mejor para un problema específico, en este caso puede ser optimización. De los procesos que se consideran para esa parte son, por ejemplo, se considera una población una población de individuos en un entorno en particular, donde cada uno de estos individuos compite y se realiza una especie de selección de los que tienen mejores cualidades, vamos a decir. Se generan nuevos individuos y a partir de ahí se seleccionan los mejores, y esto en realidad lo que involucra es un proceso iterativo computacionalmente de seleccionar nuevos elementos a través de un criterio en particular que puede ser la minimización de una función objetivo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Obviamente esto de computación evolutiva involucra también distintas técnicas o algoritmos como algoritmos genéticos, programación genética, estrategias de evolución diferencial, por ahí y otras más, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? Pues proveer estrategias de búsqueda sistemática para la solución óptima y eficiente de problemas complejos de optimización, entre otras cosas. En general, las metodologías convencionales pueden tener, como mencionaba hace algunos momentos, algunos problemas en ciertos casos para la solución de alguna problemática en particular. Por ejemplo, normalmente lo que hacen las metodologías convencionales o lo que normalmente se usa por ahí son el cálculo de derivadas para distintas cosas. Supongamos que para la minimización de alguna función en particular, como la que se muestra aquí, queremos encontrar el mínimo de esa función. Y como vemos, pues podemos tener varios picos y varios mínimos en la función que en un momento dado pueden dificultar con un método convencional, como es el caso de Newton-Raphson, basado en derivadas, la solución global o la solución del mínimo global para ese caso en particular, porque depende mucho de dónde se ubique esa posición inicial para poder yo encontrar el mínimo global o para poder explorar esa región y decir, bueno, ya encontré el mínimo global. Puede ser que se quede atrapado localmente en algún punto y por lo tanto no necesariamente es lo que estoy buscando. En este caso, la diferencia con respecto a algoritmos, por ejemplo, basados en estos otros paradigmas es que parten de una población distribuida típicamente en todo el espacio de búsqueda y por lo tanto son más... les resulta más fácil encontrar verdaderamente el mínimo global de esa función. Otro de los problemas que pueden tener los métodos convencionales es, por ejemplo, hablando de funciones discontinuas, el cálculo de derivada, una función de ese tipo, pues, va a tener problemas de convergencia y seguramente no va a proporcionar buenos resultados en este caso, ¿no? El proceso básico de un algoritmo basado en computación evolutiva pues simplemente es iterativo, ¿verdad? Partimos de una población inicial de nx elementos, a partir de ahí comenzamos a iterar actualizando la posición de esos elementos, calculando funciones de costos. Si se trata de minimizar esa función, bueno, tratamos de encontrar siempre el valor mínimo de esa función asociada a cada individuo, generamos nuevos individuos y escogemos siempre aquellos cuya función de costo sea
sea menor comparadas con otros. Y este proceso iterativo puede durar lo que nosotros le designemos, 100 iteraciones, por ejemplo, o simplemente puede estar basado en algún criterio en particular, en donde a partir de que ya no exista mucho cambio en esas posiciones, pues simplemente ahí el algoritmo termine, ¿no? ¿Qué aplicaciones podemos mencionar al respecto? Pues optimización, minería de datos, diagnóstico de fallas, clasificación, aproximación de series en el tiempo también, y algunas otras en general que pueden encontrarse en la literatura, también son bastante amplias, ¿no? Otra más, otro de los paradigmas también que consideramos y que hemos estado utilizando por acá es lo que es inteligencia de enjambres, inteligencia colectiva, conocida también por ahí. Este paradigma otra vez también está basado en poblaciones, pero en este caso hace mucho énfasis en lo que es comportamiento de animales, por ejemplo, colonias de hormigas, bandadas de aves, bancos de peces, enjambres de abejas, manadas de lobos. Procesos relacionados con estos animales y muchas veces tienen que ver cómo buscan, por ejemplo, el alimento de estos animales o cómo se comportan para hacer una actividad en conjunto. Al final de cuentas, podemos decir que se trata de agentes móviles que se comunican entre sí y que actúan en un entorno local para llegar a obtener un éxito en forma colectiva, y en este caso este enfoque es lo que se utiliza para diseñar por ahí un algoritmo computacional con estos principios y proponer una forma también de optimizar y resolver problemas de optimización en este sentido. La idea básica, como les comentaba, es modelar el comportamiento individual y colectivo de agentes, pero además su interacción con el ambiente para alcanzar un objetivo dado. Es decir, se comunican entre sí y determinan quién de alguna manera tiene mejores posibilidades de encontrar, por ejemplo, vamos a decir alimento, y entonces todos tienden a converger hacia esa posición. Uno de los algoritmos en este sentido, de los primeros algoritmos que se desarrollaron fue lo que se conoce como optimización por enjambre de partículas, o PSO por siglas en inglés, y ha recibido bastante atención, se ha utilizado bastante en distintas problemáticas, pero actualmente han salido otros que inclusive pueden dar mejores resultados dependiendo de la aplicación en particular donde se esté usando, ¿no? Esa es la arquitectura básica, perdón, básicamente la estructura básica del algoritmo. Obviamente incluye otra vez una población inicial de individuos distribuidos en un espacio de búsqueda, y a partir de ahí esos individuos comienzan a interactuar entre sí y a converger hacia una posición determinada, que en este caso puede representar soluciones candidatas para un problema de optimización, por ejemplo, en particular. Lo que comentamos hace rato, una aplicación, por ejemplo, por ahí puede ser la encontrar el mínimo global de una función como la que se muestra ahí, de forma iterativa, y como está distribuida la población inicial en todo el espacio de búsqueda, puede rápidamente converger hacia, por ejemplo, en este caso, este punto que es el mínimo global, ¿no? Aplicaciones, otra vez optimización, aproximación de funciones, planeación, agrupamiento de datos, robótica, solución de sistemas de ecuaciones por ahí, y otras muchas más, ¿no? Y otro de los paradigmas principales que también se consideran en todo lo que es inteligencia computacional son los sistemas inmunes artificiales. Básicamente está basado en lo que es el sistema inmune biológico, y pues son modelos computacionales que emulan la dinámica del sistema biológico o alguno de los procesos que se lleven a cabo dentro de este sistema para encontrar soluciones a problemas muy particulares. Algunos modelos computacionales dentro de este paradigma, la selección clonal, selección negativa, y una serie de aplicaciones que pueden encontrarse en la literatura. Particularmente en este caso, este paradigma no lo hemos utilizado acá, pero sí hemos visto el uso que se le ha dado, sobre todo en la parte de detección de fraudes y detección de virus por ahí en computadoras, y lo que es sistema de detección de intrusos, ¿no? Aunque no hemos desarrollado, particularmente nosotros, ahí en transmisión, ninguna aplicación en ese sentido. Ahora,
a pesar de que cada uno de estos paradigmas puede obtener o puede arrojar resultados bastante interesantes, pues actualmente lo que se busca es combinarlos de alguna manera para aprovechar sus fortalezas o ventajas y reducir las debilidades o desventajas individuales que cada uno de estos puede tener. Y de esta manera podemos encontrar también combinaciones, por ejemplo, de lógica difusa con redes neuronales artificiales, inteligencia de enjambres con lógica difusa. Hay una serie de combinaciones que se muestran gráficamente en esta figura para la mejor solución de distintas problemáticas. Y se ha encontrado que realmente la combinación de estas puede arrojar muchos mejores resultados para distintas aplicaciones en general que por ahí se pueden tener, ¿no? Okay. Todo esto ha sido brevemente para pasar a lo que hemos de alguna manera hecho, que es un poquito lo que me interesa más mostrar, ¿no? Lo que hemos hecho ahí en transmisión y distribución a lo largo de algunos años para acá, relacionados con la aplicación de estas técnicas de inteligencia computacional. Allá por el 2011, con CFE Distribución, por ahí nos surgió una necesidad querían que les propusiéramos una alternativa para seleccionar las torres de transmisión donde debieran instalarse apartarrayos con el fin de disminuir el índice de salidas de las líneas por descargas atmosféricas. Normalmente las líneas de transmisión, ante el efecto de las tormentas eléctricas, si les llega por ahí a caer un rayo y no están protegidas, con estos dispositivos, vamos a decir, pueden ocasionar la salida de la línea y eso implica desconexión de carga y eso implica también algunos problemas para el sistema que pueden resultar graves en un momento dado. Entonces nos dimos a la tarea de ahí de buscar qué podíamos proponer al respecto. Lo que hicimos fue, primero que nada, obviamente ya se tenía conocimiento, ya se tiene conocimiento de cómo hacer las cosas en ese sentido convencionalmente. Lo que hicimos primeramente fue tratar de implementar ese conocimiento o representar ese conocimiento experto que ya se tiene a través de reglas difusas. Generamos una tabla de reglas como la que se muestra ahí, con 16 reglas, de alguna manera tratando de representar ese conocimiento que normalmente ya estaba siendo explotado, ¿no? Llegamos a una tabla de reglas, 16 reglas ahí, y lo que hace ahí es simplemente calcular, o el enfoque que se le dio fue calcular una especie de índice de prioridad, donde el índice de prioridad más alto para una torre en particular me estaría indicando con respecto a otros que ahí debiéramos instalar apartarrayos. El procesamiento de esta información se realiza de la siguiente manera. Se utilizaron, por ejemplo, en este caso 4 variables de entrada, que son número de fallas de la línea asociadas con esa torre en particular, la densidad de rayos a tierra, la altura sobre el nivel del mar y además otro parámetro por ahí que es la resistividad de puesta a tierra, para determinar de manera prioritaria dónde debiéramos instalar apartarrayos, en qué torres de transmisión. Entonces eso fue por una parte. Por otra parte también nos pedían identificar la zona más crítica a lo largo de toda la línea de transmisión desde el punto de vista de protección contra tormentas eléctricas. Para ello lo que hicimos fue utilizar una red neuronal de aprendizaje competitivo que nos permitiera definir esa zona. Y por ejemplo acá podemos mostrar que en esta gráfica lo que podemos ver es que, o en este caso, lo que identificamos es que la línea, por ejemplo, esta parte en rojo es lo que de alguna manera nos resultaría como la parte más crítica de la línea y que debiéramos proteger con mayor prioridad con apartarrayos. A partir de esas dos aplicaciones o de esas dos cosas que se hicieron ahí, también se consideraron otras cosas también que al final de cuentas lo que nos arrojaba la aplicación es simplemente, a lo largo de toda una línea de 100 torres, por ejemplo, ¿dónde yo debiera instalar apartarrayos si tengo, por ejemplo, nada más 10, si tengo 15, si tengo 5, lo que fuera? Con todo ese procesamiento lo que hacemos simplemente es generar una lista de grupos y donde cada grupo tiene cierto número de estructuras. Por ejemplo, el grupo 1 tiene esas 3 estructuras, lo que me indica ahí que prioritariamente, si yo tuviera 3 apartarrayos, los debería poner en esas estructuras, ¿no? Eso es lo que hicimos. Esta aplicación, comenzó allá en el 2011 y la estuvimos utilizando hasta por 6 proyectos, durante 6 años, yo creo.
con distintos estudios. Obviamente el sistema de transmisión a nivel nacional involucra un gran número de líneas, un gran número de torres. Entonces hicimos distintos estudios para distintas líneas, hasta que por ahí en el 2016 pues se acabó el dinero ahí con transmisión y ya hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, pero el proyecto ahí, digo, la aplicación ahí está, se les entregó. Quisiera pensar que la siguen ellos explotando, no lo sé. Pero los estudios que les hicimos resultaron bastante interesantes y fue una forma diferente de hacer las cosas que ellos venían haciendo, ¿no? Otra de las cosas que hicimos también por allá, este fue un proyecto creo con Fisidet, si no mal recuerdo. No lo llevé yo, a mí me invitaron a participar precisamente para esta parte nada más. Aquí lo que tenía que ver es una aplicación de predicción y tiene que ver con la predicción de la resistividad de intensificadores químicos con redes neuronales artificiales. Esto de los intensificadores químicos tiene que ver con la puesta a tierra de líneas de transmisión para que de alguna manera se mejore la resistividad de esa puesta a tierra y que los fenómenos estos de descargas atmosféricas no puedan verse reducidos desde el punto de vista de fallas de la línea al tener una mejor resistividad. Esto surgió de unas pruebas en laboratorio que se hicieron aquí en el instituto. Platicando por ahí con quien llevaba el proyecto, me comentó de su necesidad. Le planteé que podíamos hacer algo con este tipo de paradigmas y bueno, resultó que obtuvimos bastante buenos resultados. Básicamente es predicción y a partir de ciertas mediciones que por ahí determinamos o que se seleccionaron de variables como humedad, resistividad y impulsos de corriente, lo que se buscaba era determinar la tendencia de degradación de la resistividad ante distintas pruebas que se le hacían continuamente a unas muestras por ahí que tenían en el laboratorio. Y bueno, realmente lo que obtuvimos fue bastante interesante. Vimos por ahí que cada vez que le hacen una prueba, esa resistividad se va determinando cada vez más y más desde el punto de vista de la tendencia. Aquí los resultados de me acuerdo de esta aplicación se publicaron también por ahí en un congreso donde lo reconocieron como el mejor artículo y recientemente se publicó en un journal a nivel internacional donde también ya está publicado. Esta fue bastante interesante, fueron mediciones reales también, fueron interactuar con la gente ahí del laboratorio y validar que los modelos efectivamente me estaban arrojando cosas interesantes y realmente sí valió la pena hacer esto. Esta fue una aplicación muy sencilla, la verdad la arquitectura de la red, no es esa, acá simplemente tiene una neurona en la capa oculta y una neurona en la capa de salida, o sea es una arquitectura muy simple, sin embargo a través de un proceso de entrenamiento por ahí denominado de regularización bayesiana, me hacía que independientemente del número de neuronas yo pudiera obtener un desempeño bastante adecuado de la red. De algunos años más para acá, o sea, esto es más reciente, a partir de la tendencia esta a nivel mundial de la integración de generación masiva de generación renovable variable, como generación eólica, generación solar. Por ahí tuvimos un proyecto a 3 años con el TEC de Monterrey también, que tenía que ver con la interconexión de los sistemas de México y Estados Unidos, pero dentro de eso había que explorar tecnologías como sistemas HVAC para ver qué impacto pudieran tener y también lo de integración de renovables, para ver qué impacto pudieran tener en el sistema al seguir integrando al poner mayor integración o incrementar los niveles de penetración y la forma en que pudieran resolverse estas cosas. Obviamente, con todos estos antecedentes, lo que hicimos es, bueno, vamos a explorar estas tecnologías basadas en inteligencia computacional. ¿De qué manera? Supongamos, por ejemplo, en el sistema tenemos distintos componentes, generadores síncronos por allá, podemos tener ahora ya las granjas eólicas, granjas solares, no tenemos aquí en el Sistema Eléctrico Nacional enlaces HVDC, y además ya los cancelaron recientemente para el sistema, pero bueno, en otras partes lo tienen, hemos trabajado nosotros desde el punto de vista de simulación también con esos modelos incorporados al sistema eléctrico, bancos de baterías, sistemas flexibles de transmisión en corriente alterna, los generadores síncronos que les comentaba. Bueno, el punto aquí es que todos esos componentes que tenemos en el sistema nos permiten aprovecharlos, nos permiten explotarlos para que a través de controles adicionales, controles suplementarios, como le queramos llamar,
podamos incorporar funciones que me permitan mejorar el comportamiento de la red. Mejorar el comportamiento de la red desde el punto de vista, por ejemplo, de estabilidad del sistema. Entonces, un dispositivo típico que normalmente se utiliza en los generadores síncronos es algo que se conoce como PSS, por sus siglas en inglés, que es estabilizador de sistemas de potencia. Ese es un dispositivo con una función de transferencia como la que tenemos acá, donde tenemos distintos parámetros como ganancias, constantes de tiempo, que requieren ser sintonizadas para en este caso que el control asociado a este dispositivo pueda proporcionar un buen desempeño, ¿no? Pues bien, este tipo de controles nosotros podemos sustituirlos por ejemplo, por controles basados en lógica difusa, ¿no? O sintonizar este control por medio de un algoritmo Diez-Prado para encontrar una mejor valor de las ganancias o de los parámetros, en este caso constantes de tiempo de control. Pues todo eso hemos explorado, por ejemplo, insertando este control tanto en generadores síncronos como en generadores eólicos, en las HVDC y en otros componentes dentro del sistema. Y ahorita les voy a mostrar algunas aplicaciones que hemos hecho en ese sentido. El caso, por ejemplo, del dispositivo que les mencionaba, un PCSS, estabilizador de sistemas de potencia, en realidad es un control de amortiguamiento de oscilaciones del sistema. Entre una perturbación del sistema, que puede ser una falla de una línea de transmisión, que puede ser la pérdida de un generador significante, la pérdida de carga o alguna otra perturbación, se generan oscilaciones en el sistema desde el punto de vista de interacción entre las máquinas que se tienen. Y esas oscilaciones en un momento dado pueden dar lugar a problemas realmente críticos e inclusive resultar en un colapso del mismo. Pues bien, con estos dispositivos y basados en estas técnicas de inteligencia computacional pueden resolverse muchas problemáticas. Este es el caso en particular de un ejemplo donde el comportamiento con un, digamos, control convencional, simplemente el sistema no es capaz de mantenerse estable. Aplicando un estabilizador de lógica difusa que diseñamos por ahí, pues obtuvimos un comportamiento bastante aceptable en el sentido que hay oscilaciones, pero tienen amortiguar, y eso implica que el sistema alcanza un punto de estado estable otra vez, que es lo que requeríamos, o que es lo que requerimos. Ahora, ¿cómo se implementó, cómo se diseñó ese control difuso? Bueno, es en simulación aquí. Tenemos una herramienta de trabajo básica, en este caso para nosotros, que es una herramienta de DCA Tools, que es para análisis de sistemas de potencia. Lo que hacemos ahí, o lo que hicimos ahí fue desarrollar la estrategia de control difusa en lenguaje C, generar un archivo DLL y de ahí interconectarlo con la herramienta de análisis, que la ve como un módulo definido por el usuario y que interactúa con lo que esté puesto ahí, ¿no? Entonces, otra cosa también que vale la pena comentar es que utilizamos por ahí una estrategia simplificada a partir de un conjunto de 49 reglas difusas, que es digamos, una tabla de reglas típicamente utilizada. Bueno, lo que aplicamos ahí fue una especie de reducción de esa tabla y al final de cuentas nos quedamos con 4 reglas. Y eso nos permite obtener un comportamiento como el que podemos ver aquí para una aplicación muy particular en este caso, ¿no? Esa fue una aplicación del generador síncrono. También tenemos aplicaciones en este caso en una granja eólica. Pero ahora no solo es el control difuso como tal por sí solo, sino que además lo estamos sintonizando con un algoritmo bien inspirado, en este caso BOA por sus siglas en inglés, y que también nos arrojó bastante buenos resultados en comparación, este de aquí, con otras dos metodologías convencionales que por ahí se utilizaron. ¿Qué hicimos acá? En este caso es utilizar la herramienta otra vez de análisis, sistemas de potencia, la interacción con el lenguaje C para el código del control difuso, pero además nos interconectamos también con lo que es MATLAB para realizar el proceso de optimización de los parámetros de ese control. ¿Cómo funciona? O sea, corremos la herramienta y obviamente hay una perturbación programada, y lo que hacemos es, por medio de una función de costo, medir qué implicaciones tiene esa perturbación desde el punto de vista de una variable en particular, por ejemplo, la velocidad de alguna máquina, cómo se está moviendo, cómo está variando, y de esa forma determinar a través del algoritmo de optimización qué parámetros debiera tener el control para proporcionar un mejor desempeño de ese sistema, ¿no?
Es muy simple hacer toda esa interacción. Ahora, puede ser MATLAB, puede ser también, recientemente lo estamos utilizando ahora con Python, porque MATLAB ya se nos venció la licencia. Entonces estamos utilizando Python. Pero bueno, es muy fácil hacer esas interacciones y de verdad obtener aplicaciones bastante interesantes para la solución de problemáticas que actualmente tenemos en el sistema, ¿no? Es muy similar, no voy a hablar mucho, pero es muy similar, pero aquí lo que hicimos es en un enlace HVDC, algo similar como lo que venimos haciendo con nosotros, con el generador síncrono, con el eólico, pero ahora fue implementar ese control en un sistema HVDC de 2 terminales. Ahí utilizamos o exploramos otro algoritmo, que es TLBO por siglas en inglés. La característica de este algoritmo, que es bastante interesante, es que no tiene parámetros específicos del algoritmo, es decir, no tengo que parametrizar nada ahí, a diferencia del otro o del PCO, donde hay ciertos parámetros que yo tengo que elegir, que típicamente ya se conocen los valores, pero en este caso no. La desventaja de este algoritmo en un momento dado puede ser que computacionalmente es más pesado y puede tardarse un poquito más en procesar, digamos, o converger hacia un valor dado. Sin embargo, por ahí lo que nosotros hicimos es proponer una metodología, digamos, modificar el algoritmo para hacerlo que me proporcionara resultados similares al algoritmo original, pero en menor tiempo comparado a lo que originalmente tomaba. Lo que hicimos ahí, modificar el algoritmo, y por ahí aquí en esta gráfica lo que podemos ver que originalmente si se tardaba 6.000 segundos en procesar toda esa información y en converger hacia un valor dado, con la modificación que le hicimos nos toma ahora aproximadamente la mitad de ese tiempo, ¿no? Eso fue bastante interesante también porque nos permitió explorar, o sea, qué podíamos hacer en esos algoritmos para modificarlos en un momento dado, y es lo que mucha gente o muchos investigadores están haciendo, modificarlos para que dé de alguna manera mejores resultados o inclusive se reduzca el tiempo ahí de cómputo, ¿no? Tiene que ver mucho también con mejoramiento del comportamiento del sistema, particularmente en este caso el enfoque es soporte de frecuencia, o sea, la frecuencia eléctrica del sistema, igual ante una perturbación en el sistema puede verse sometida a distintas variaciones. El problema aquí es que si no se controla esa frecuencia en un límite determinado puede ocasionar también problemas porque comienza a haber disparo de carga en el sistema y eso implica desconexión de usuarios, ¿no? Exploramos la parte de lógica difusa para representar una estrategia convencional que normalmente se utiliza en el caso de agregar soporte de frecuencia a través de granjas eólicas. Lo que hicimos simplemente, o sea, sin hablar mucho, es que esta función que tenemos acá o estas operaciones que tenemos acá las pasamos a una estrategia de control difuso y probamos que pudiéramos obtener con eso. La ventaja de esto aquí es que con este tipo de control lo que podemos obtener es mayor flexibilidad para la optimización de parámetros y eso se traduce en una mejor respuesta en un momento dado del sistema si son con esa flexibilidad que tengo. Si los sintonizo adecuadamente puedo obtener un mejor desempeño del mismo, ¿no? Funciones de membresía que normalmente venimos utilizando en todos ellos son las funciones de membresía triangulares porque son las más simples y además porque también al compararlas con otros tipos de funciones de membresía los resultados no son tan diferentes y por lo tanto es muy simple utilizar estas funciones y es la que hemos estado utilizando en todos los controles en los que he hablado, ¿no? Esta es una aplicación muy más reciente de hace yo creo que 2 años, 3 años para 2 años para acá, si no me recuerdo. En este caso tiene que ver con el sistema de Baja California Sur. Tenemos los modelos de red de este sistema y ante la tendencia otra vez de integración de generación renovable, lo que queríamos ver es que pudiéramos integrar al sistema para resolver algunas problemáticas relacionadas con la frecuencia del mismo ante distintas perturbaciones o ante distintos eventos, que lo que hacen es, conforme yo voy integrando generación renovable variable, estos son porcentajes de integración, lo que pasa es que ante una perturbación del sistema, mi frecuencia del sistema puede comenzar a caer a tal punto de que va a llegar un momento dado, yo tengo un límite y a partir de este punto
comienzan a operar ciertos dispositivos que se conocen como esquemas de rechazo de carga, que lo que hacen es precisamente desconectar carga para tratar de recuperar el valor de frecuencia más o menos a los valores normales de operación, que están arriba de 59.7. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Bueno, pues tratar de dimensionar algún banco de baterías, que fue una de las alternativas a analizar, y ver de qué capacidad, desde el punto de vista de potencia y de energía, pudiera requerirse ese banco para poder solventar alguna de estas problemáticas. El resultado que se muestra aquí en este caso es para un escenario de penetración de generación renovable variable de 16.55%. Exploramos ahí dos algoritmos de optimización genéticos y el BOA en este caso. Encontramos que el BOA me dio mejores resultados desde el punto de vista de la capacidad y de energía del banco requerido, y en este caso me indicó que se requerían alrededor de 10 megas del banco, una capacidad de energía de 4.1 más o menos megawatts por hora, ¿no? Con ese banco, lo que podemos ver aquí es que ahora, ante la perturbación de estudio que estamos considerando, pues la frecuencia ya no se cae más allá de 59.4 Hz, que sería en este caso, y eso nos podía solventar el problema para ese escenario en particular. Ahora, lo que vemos también es que ese banco va a depender mucho también del nivel de integración que se tenga en el sistema, y que por lo tanto, para un nivel de integración de 25.08%, por ejemplo, tendríamos que necesitar un banco de alrededor de 25 megawatts, ¿no? Una capacidad de energía de alrededor de 11 megawatts por hora. Esto es algo que es una necesidad en general en todos los sistemas actualmente, formas de mejorar el comportamiento del mismo a través de alternativas. Una de las alternativas es precisamente los bancos de baterías. Perdón, Este no voy a aplicar mucho, me interesa ver más el otro. Este tiene que ver con dispositivos flexibles de transmisión en corriente alterna, es un compensador estático de Barr. Lo que hicimos también es ubicar el compensador que me pudiera dar una mayor retransferencia de potencia desde esta zona hacia esta zona 3 en la red de Baja California Sur. Tiene que ver también con optimización, tanto de dimensionamiento del dispositivo como ubicación del dispositivo. Le pasamos a la siguiente. Este es de un proyecto que terminamos recientemente, del que les comentaba hace rato, con el TEC de Monterrey. Ahí estuvimos explorando cómo podía comportarse el sistema eléctrico nacional. No es obviamente el caso aquí, este es un ejemplo con otro sistema, pero cómo podía comportarse, qué impacto podía tener al integrar todas estas nuevas tecnologías como es HVDC. Pero no HVDC solamente de punto a punto, o sea, no es un enlace de punto a punto. En este caso exploramos redes multiterminales, ubicamos algunos puntos interesantes en la red, en la frontera, y ahí probamos algunas configuraciones de enlace HVDC para ver cómo le podía impactar desde el punto de vista de dinámica del sistema. Aquí lo que mostramos es un ejemplo para dos redes de estudio de corriente alterna, donde la red de corriente directa está en esta parte. Lo que hicimos acá también es, a través de lógica difusa, generar una estrategia que me permitiera, de alguna manera, mejorar el desempeño de la red ante la salida, de la red de corriente directa ante la salida de alguno de los convertidores. Y aunque existen estrategias convencionales que me pueden ayudar a eso, lo que hacen las estrategias convencionales es que, por ejemplo, no toman en cuenta qué capacidad disponible tienen todavía los convertidores para poder aportar en lo que yo requiera, en este caso en la aportación de potencia activa. Sin embargo, yo puedo involucrar esa consideración de cuánto tengo todavía de capacidad disponible para aportar a la red a través de una estrategia como esta de acá. Y entonces ahora sí, lo que hago es que con esa estrategia evito que en un momento dado estos convertidores puedan sobrepasar su capacidad máxima y generarme algún problema en la red. Es básicamente lo que se hizo. Otra vez, desde un enfoque de conceptos difusos, se implementó un control adicional en cada uno de estos convertidores, y eso me permitía obtener un mejor balance de potencia y de voltaje en esa red de corriente directa. Adelante. Esta es una aplicación ya de hace, de reciente, 2 años para acá, con distribución
Ahí lo que buscaban, bueno, lo que el cliente necesitaba era algo que le permitiera pronosticar la capacidad la capacidad instalada de generación distribuida en los próximos 5 años con mediciones o con datos registrados hasta el 2016, si no me recuerdo. Es decir, teníamos alrededor de 11 datos nada más, ¿no?, disponibles para poder predecir qué podía pasar hacia adelante en los próximos 5 años. El enfoque que les dimos aquí, y después de revisar por ahí en la literatura, lo que decidimos hacer es proponer una función que me genere una curva de este tipo S, y que está, en este caso, definida de esta forma. Es distintos polinomios con algunos parámetros. Parámetro A y parámetro B simplemente son el inicio y el final de la curva, y el parámetro C es el nivel máximo que va a alcanzar ese comportamiento. ¿Cómo habría que afrontar el problema? Pues simplemente ajustar esta curva a estos datos. Es lo que nosotros decidimos hacer. Conocemos estos datos hasta el 2016, eso es lo que teníamos, y a partir de ahí ajusto esta curva a esta tendencia que trae. Entonces, una vez que definimos la función que íbamos a utilizar, puede ser esta, puede ser una función sinoidal. En este caso decidimos esta, por las ventajas que veíamos. Lo que hicimos simplemente es, bueno, pues formular un problema de optimización restringida donde los parámetros A, B y C, que es el nivel máximo, iban a ser los parámetros a determinar. Lo metimos en un algoritmo de optimización, obtuvimos esos parámetros que mejor se ajustaban a esta tendencia, con base en la minimización de una función de costo. En este caso, pues, el error cuadrático médico, creo que empleamos. Lo interesante de aquí es que esta misma metodología la aplicamos con algunos datos por ahí que encontramos de un artículo de unos chinos, donde ellos estaban haciendo algo similar. Pero sin embargo, ellos estaban definiendo ya de entrada su valor máximo, es decir, hasta cuánto voy a llegar. Nosotros dejamos ese parámetro libre. Resulta que obtuvimos los resultados fueron bastante similares con lo que ellos estaban obteniendo también. Es decir, ellos sabían hasta dónde iba a llegar este valor, nosotros no sabíamos, pero sin embargo con el algoritmo que aplicamos encontramos diferencias mínimas en ese sentido, ¿no? Entonces fue una forma de validar esa forma de hacer este pronóstico. Y bueno, de hecho inclusive se implementó ya y está siendo utilizado ya en el sistema de distribución para pronóstico de generación distribuida, ¿no? También con distribución, esta parte es de una necesidad por ahí que tenían de detección de atípicos. Creo que muchos de eso sabemos al respecto. Tenemos la señal, esas son mediciones 10 minutales de algún circuito de distribución en particular. Y bueno, obviamente la información viene con datos que son anormales a lo que normalmente podíamos esperar, ¿no? O sea, son datos fuera totalmente del rango en el que se mueve la señal esta. Generamos también por ahí una aplicación, bueno, comenzamos a estudiar una aplicación con redes neuronales recurrentes, las LSTM, pero resulta que por ahí nos encontramos una aplicación de Facebook para la predicción de series en el tiempo, y que nos ahorró mucho trabajo, porque si ya existía la herramienta, ¿para qué le íbamos a desarrollar nosotros? O sea, era algo similar que estábamos haciendo, pero con otra tecnología. Sin embargo, ya existe la herramienta, y lo que hicimos simplemente utilizar esa aplicación de Facebook para la predicción de señales en el tiempo, y posteriormente generar un proceso para precisamente eliminar todos estos puntos que consideramos como atípicos a partir de una región que el mismo modelo generaba, y que a partir de un intervalo de predicción que yo le especifico, me genera estos límites de acá. Entonces, todo lo que quede fuera de estos límites lo consideramos como atípico, de tal forma que la señal limpia, esa de acá, queda como esta que podemos ver acá, y luego eso se traduce, esas son mediciones 10 minutales, y luego esto se traduce a promedios horarios, donde al final de cuentas esto es lo que le interesa ahí al cliente que se le proporcione, puesta en mediciones diarias. Se ve algo como así. O sea, aquí es todo un mes, y luego se comienza a ver esto como acá, diario, y eso es lo que al usuario, bueno, al cliente le interesaba obtener, limpiar todo esto de acá por los atípicos que pudiera traer la señal, y obtener ya algo como esto como resultado. Ahí se procesaron, híjoles, ¿cuántos circuitos? ¿11,000?
11.000 circuitos, o sea, bastantes circuitos donde se tuvo que aplicar este procedimiento y al final de cuentas, bueno, pues tenemos esta información que también ya se implementó y quedó por ahí en distribución. Finalmente, ya para no aburrirlos tanto con eso, algo de lo último, ya eso de lo reciente ahorita que estamos por terminar. Clasificación de perfiles de carga también en redes generales de distribución, en este caso utilizando técnicas de aprendizaje de máquina. Aquí decidimos utilizar redes neuronales convolucionales, por ahí, y utilizamos una red de 2 capas alternativas de convolución y de reducción, y al final una capa de salida con 5 neuronas, ¿no? ¿Me puedes pasar? En este caso tenemos perfiles típicos de carga industrial, comercial, residencial, bajo, medio y alto, como los que se muestran acá. Esto es idealmente, digamos, lo que podríamos, así totalmente limpiecito, lo que podría obtenerse de esas mediciones, ¿no? La realidad es que tenemos, las mediciones que nos pasan, pues tenemos algo como esto. Y esos son los datos de prueba. O sea, los datos de entrenamiento, bueno, que se utilizaron no están mostrados acá, sino estos son ya con los que se probó la red que desarrollamos. Pero pues ustedes pueden ver que hay una serie de cosas aquí que están rayas por un lado y por otro, ¿no? Idealmente tendríamos que tener esto, pero obviamente las mediciones reales son. Entonces, sin embargo, utilizando redes neuronales convolucionales, entrenamos en la red con un conjunto determinado de datos que seleccionamos, probamos ese modelo que obtuvimos con estos datos, que son los datos que la red nunca vio en el entrenamiento, son nuevos para la red en ese caso. Los resultados que obtuvimos una precisión de alrededor del 98% para esos datos, que nunca fueron vistos. Y bueno, creo que es una forma relativamente fácil de decir, a ver, yo tengo una curva como esta, puede decir el cliente, tengo una curva como esta. ¿Qué tipo de carga es? Industrial, comercial. Para efectos, por ejemplo, de asignación de tarifas, puede ser. O sea, ¿cómo le hago para determinar cuál es? Bueno, a través de un conjunto de datos de entrenamiento puedo yo desarrollar un modelo basado en este tipo de tecnologías que me permita determinar a qué se parece precisamente esa curva en base a lo que la hemos entrenado, ¿no? Entonces, con esa precisión del 98%, digo, es bastante buena para los datos de prueba. Y bueno, para evaluar el desempeño de otra manera, pues a través de una matriz de confusión, podemos ver que, por ejemplo, para el caso del tipo de carga industrial, de 86 casos que se le presentaron dentro de esos datos, 82 fueron clasificados correctamente y 4 fueron clasificados de manera incorrecta. Sin embargo, para la parte de comercial, el total de casos que se le presentaron fueron clasificados de manera correcta. Y entonces creo que los resultados son bastante buenos y la aplicación que se le puede dar a todo esto pues es bastante interesante. Hay muchas otras aplicaciones más que por ahí teníamos pendientes por realizar, pero bueno, ya yo creo que hasta ahí va a quedar. Y esto es lo que les quería compartir en un momento dado, al menos para mostrar lo que hemos estado haciendo ahí en transmisión y distribución, desde este punto de vista, y bueno, ojalá el instituto se estén haciendo mucho más cosas de estas, ¿no? Gracias por... Bueno, ahora, si tenemos tiempo. Sí. Sí. Podemos pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Pueden ser aquí en la sala o a través de las redes sociales de las personas que nos estén viendo. Claro. Las preguntas son las de acuerdo al software. Bueno, antes de estudiar por tu presentación, está todo muy interesante lo que estoy viendo. Una de las preguntas es, las aplicaciones en MATLAB, ¿cómo se las entregas al cliente? O sea, ¿él debe tener licencia de MATLAB o tú has...? No, el MATLAB tiene una toolbox también para generar aplicaciones independientes, no necesitas tener instalado MATLAB. Desarrollas tu aplicación en MATLAB y le corres esa toolbox y ya te genera una aplicación independiente. O sea, que tú puedes ejecutar fuera totalmente para ellos, ¿no? Para que no tengan que comprar licencia. Exactamente. En la parte, bueno, dice que tenías un proyecto con el TEC, creo que es el del Laboratorio Nacional, ¿no? Ese es. ¿Qué utilizaron para simular los circuitos? ¿El DESATUS? ¿El DESATUS? Sí, el DESATUS. Okay. Tiene 4 módulos el DESATUS. Uno de ellos para análisis de estado estable. Y el otro para análisis de estabilidad transitoria y de pequeñas señales en el tiempo. ¿Y esa es abierta? No, es con licencia. Así es.
Y este último trabajo me llamó mucho la atención porque yo tenía entendido que las redes convolucionales se utilizaban para problemas donde tuvieras dos dimensiones, como imágenes y las de deep learning. ¿Cómo lo utilizaste para una línea? Las redes convolucionales nacieron precisamente para el procesamiento de imágenes y clasificación de imágenes. Sin embargo, eso no implica que no las puedas utilizar para una dimensión. Lo único que pasa ahí es que si en una imagen tienes que altura y ancho, digamos. Aquí simplemente vas a tener, digamos, ancho. Es una serie de tiempo. Tendrías como una imagen de una sola. Exactamente. Y así lo ocupas. Exacto. Sí. Gracias. Me quedo con la parte de los apartarrayos. El resultado que les dio, se supone que caen rayos, sacan el algoritmo, lo ponen, hacen la colocación. ¿Sí hubo una reducción en...? Sí, definitivamente. De hecho, el cliente nos pidió entregarle cuáles eran las mejoras desde el punto de vista de la reducción esperada de salidas de la línea, ¿no? Obviamente, aquí no lo mostré, pero sí hicimos cálculos al respecto que se compararon con lo que nos... Haz de cuenta, dice, a ver, mi línea hasta este año viene así, con este comportamiento. ¿Qué pasa si yo le instalo apartarrayos? Bueno, se hace un cálculo de eso que se espera y obviamente se ve reducción. Ahora, no solo hicimos eso, sino también lo comparamos con un software comercial que es el T-Flash, que se conoce por ahí, no sé si alguno lo conozca. Y de hecho lo comparamos porque alguna vez tuvimos una reunión ahí en CFE con gente que utiliza el T-Flash, presentó sus resultados y nosotros presentamos los nuestros, ¿no? En general son resultados bastante similares, pero T-Flash cuesta, hay que mantener la licencia y nosotros no, con esto no tuvimos que gastar más que en lo que ya teníamos. ¿Sí? Comparando este resultado de clasificación con redes neurales binarias, ¿hicieron alguna prueba con otras técnicas? Estuvimos no tanto como prueba, bueno, sí hicimos algunas pruebas con lo que es perceptrón multicapas y con redes recurrentes, las LSTM, no se las conoce por ahí. En un caso, la precisión era más baja con la del perceptrón multicapas y además necesitabas más épocas de entrenamiento. Con las recurrentes, lo que pasaba es que el entrenamiento era muy pesado, se tardaba mucho y entonces era mucho tiempo lo que había que entrenar la red, aunque las épocas fueran pocas, ¿no? Con esta, la verdad, es muy rápido, alrededor de, creo que 50 épocas nada más necesitamos, y la verdad es muy rapidísimo el entrenamiento. A pesar de que estás manejando, ya con esto de convolucional estás manejando pesos, lo que hablamos por ahí de pesos o parámetros de aprendizaje, números alrededor de 12 millones, más de 10 millones de parámetros que tienes que modificar en la red. O sea, por el número es pesado, pero sin embargo, esto sí son Python. Sí, y es muy rápido. ¿Y están usando GPUs? No, en mi caso no. Es directo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún parámetro de los núcleos? ¿Están modificando de los núcleos del procesador? No, no estamos modificando nada de eso. O sea, es en la computadora que tengo ahí en mi oficina, en esa. Con eso es suficiente. Hay otras aplicaciones donde sí, o sea, hay otras aplicaciones donde sí se vuelve más pesado y necesitas. Pero no importa porque hay, hasta donde yo sé, no lo he utilizado, pero sé de alguien que lo está utilizando. Hay en línea aplicaciones donde tú cargas eso, haces todo eso de entrenamiento en línea. Hay aplicaciones que te permiten hacerlo en un tiempo pero rapidísimo, mucho más rápido. Digo, sobre todo cuando ya es pesado el asunto, ¿no? Aquí en mi caso todavía no, a pesar de toda la cantidad de parámetros que estamos manejando. Gracias. Sí. Bueno. Para el caso de distribución, la curva S que presentas, dices que se obtuvieron, más bien, se hizo el cálculo con datos reales de hasta 2016. Ajá. ¿Cómo fueron 2017, 18 y 19? ¿Coincidieron con el cálculo? Con el cálculo, ahí fíjate lo que pasa, podemos ver. ¿Quieres que regrese? Ajá. No se muestran ahí, lo que se pasa es que se generaron además dos límites, alto y bajo, conocidos como intervalos de predicción, con un valor del 95%. Entonces lo que se hace ahí es que se genera esta curva, digamos que es la de planeación, así la manejamos con el cliente, pero además se genera otra curva por acá arriba y otra por acá abajo,
con un parámetro que se conoce como intervalo de proyección del 95% que me permite moverme en ese intervalo. Lo que hemos visto es que típicamente, por ejemplo, de este año para acá, las diferencias son mínimas con lo que realmente pasó. Obviamente después de eso hay mayor incertidumbre y se comienza a abrir esa banda, ¿no? Y es natural porque es más incierto que va a pasar de aquí para acá que de aquí con respecto a esto. Eso es natural. Entonces comienza a abrir esa banda, pero obviamente el cliente la pidió ahí para realizar distintos estudios y analizar distintos escenarios en todo ese rango de valores en los que pudiera caer esa predicción. Ahí utilizando el dato del 2018 va reduciendo esa incertidumbre, ¿no? Sí. Porque tú lo hiciste en 2016. Sí, obviamente aquí Si hicieras una nueva sintonización, el dato se va a modificar. 2018, el 2020 tendría muy poco error. Se va a modificar además, ¿no? La idea es obviamente que se vayan actualizando esos datos cada año y que se vaya haciendo el pronóstico requerido cada año. O sea, no me puedo quedar con el 2006, ¿no? Obviamente tiene que actualizarse cada año. ¿Uno más? Bueno, mira, yo tengo un comentario de reflexión por lo que he oído aquí. Yo no soy, no he estado metido en la cosa de inteligencia computacional ni de optimización, pero creo que los resultados estos, pues que han mostrado ser buenos y todo, dependen mucho, ahora sí que, de quién está detrás haciendo aquello. Si no conoces el proceso, puedes tener las mejores técnicas, puedes tener todos los núcleos que quieras, puedes tener, o sea, hablaban, ¿no? 12 millones y todo que hablaba de datos, Miguel, pues yo no sé a quién le parecieron pequeños, ¿no? Pero ya estaban pensando en otras cosas. Entonces yo creo que sí, el éxito de estas técnicas depende de conocer principalmente el proceso, el fenómeno, para saber dónde voy a parar. Porque, pues lo que decían, ¿no? Los criterios son a veces como de adivinanza, ¿no? Échale 100, 200, 500 iteraciones. ¿Por qué tantas? Si tú conoces el proceso, sabes que a lo mejor 500 a lo mejor son necesarias. O puede ser que en 50. Si no lo conoces, pues como te están modificando, entonces esto se puede volver una lata, ¿no? Son muy, bueno, yo lo que he visto da resultados muy buenos, pero sí necesita el que está detrás también ser bueno, ¿no? Porque si no, esas técnicas simplemente no van a funcionar bien. Yo creo que es un tema de colaboración, ¿no? Porque finalmente cada quien tiene sus fortalezas y su... No, sí, no, pero yo eso precisamente me refiero, ¿no? Y de alguna manera, ubicándolo en el ambiente aquí que estamos, ¿no? Del instituto, ¿no? Que de repente, a veces, todos somos todólogos, ¿no? Y ya hay unos que son más expertos en una cosa que en otra, sí. Y se pueden llegar a buenos resultados, ¿no? Yo les platicaba, decía, en Miguel se conjuntaron dos cosas, puso aplicaciones de sistemas de potencia, que él sabe desde su formación o de formación básica de sistemas de potencia. Y después en su doctorado se especializó en estas técnicas, ¿cómo se llama? Computacionales, ¿no? Inteligencia artificial. Entonces conocía el proceso y todo, cosa que pues a lo mejor muchos de los expertos en computación aquí pues no tienen la otra de formación, ¿no? Entonces sí. Bueno, esa era la reflexión, ¿no? Que ya les he hecho, ¿no? Pero muy real. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Inquietud? ¿Otra observación? Otra reflexión. Una precisión. Son con los del psico. Yo tengo una. En las aplicaciones donde desarrollaste controladores difusos, todas tus reglas, tus bases de conocimientos, las mostraste con matrices. Ajá. ¿Sí? Entonces, a lo más son bidimensionales, dos entradas, una salida. Así es. Y son del tipo Mamdani, o sea, tienes una función de pertenencia para la salida. ¿Sí? ¿Por qué usaron Mamdani y no usaron TSKs? La realidad es que es TSK, porque al final las salidas son tipo Singleton. Ah, ok. Sí. Pero o sea, la diferencia, bueno, ahí yo como lo veo es muy simple, o sea, pongo Mamdani en una arquitectura de red y lo convierto a TSK y ya no veo
Pero son TCK en realidad. Sí, el caso con singletones es el más simple. Así es. Tú puedes poner funciones Así es. lineales o no lineales en los consecuentes de las reglas. Así y es. puedes obtener, pues no sé, controladores que generan acciones de control más Así es, complejas. más ¿no? complejas, Que exactamente. se adecúen más a la no linealidad del problema que tengas enfrente. Sí, sí, en este caso probamos con unos ejemplos, como les decía, distintas funciones de membresía, en este caso también la parte de la variable de salida, para simplificarnos bastante precisamente el trabajo, lo dejamos como singleton. Y lo que movemos muchas veces es la distribución de las funciones de membresía en la entrada o los factores de escalamiento. Podemos hacer que esa distribución de funciones de membresía en la entrada sea lineal o no lineal. O sea, comprimir el espacio o alargarlo a través de una forma de optimizar precisamente sus valores. Y con eso, de alguna manera, prefiero, digamos, dejar de lado, manejar también la salida como a ver qué le muevo y simplemente me enfoco en este caso en la entrada, en caso particular. Ok, Eso es lo que hice. gracias. Lo damos por terminado, Sí. ¿no? Bueno, quisiera pedirles un aplauso para damos por terminada nuestra plática de hoy.